Estamos perdidos. Sí, tú y yo estamos condenados a vagar por un vasto e indiferente mundo que nos trata con crueldad. Pero la verdad es que este es el primer paso para encontrarnos a nosotros mismos. Buscar el sentido de la vida puede parecer un desafío monumental, pero en realidad, aunque parece más simple de lo que imaginamos, también requiere muchísima valentía. Como suele suceder, todo comienza con una historia, porque es lo que define nuestra estabilidad existencial. Al principio, somos seres frágiles, con una mente demasiado compleja para comprendernos del todo, arrojados a un mundo demasiado vasto para asimilarlo por completo. Así que, para darle sentido, filtramos la realidad. No necesitamos entenderlo todo, solo tomamos fragmentos aquí y allá, conectando pensamientos, experiencias y emociones para construir nuestra narrativa personal. Esta historia interna es la base sobre la cual se asienta nuestra identidad. Esa es la primera impresión de lo que somos, hasta que a nosotros, más tarde en nuestra vida, nos llega una pregunta: ¿quién soy? Y esto probablemente es cuando un catalizador, una pérdida, un momento de trascendencia llega a nosotros, a nuestra experiencia vital, y es cuando una conversación interna se impulsa dándonos a entender qué es lo que nos llena o nos hace sentir vacíos. Todos operamos dentro de una narrativa interiorizada, lo que en la psicología junguiana se conoce como el sentido del yo. Necesitamos una visión coherente del mundo que nos ayude a darle orden a nuestra existencia. Es un proceso inconsciente que llevamos a cabo desde nuestros primeros años cuando desarrollamos nuestro ego. Ese momento en el que comprendemos que somos entidades separadas del resto, somos otros. Somos un ser humano aparte de todo lo que podemos experimentar. Y a partir de ahí surgen preguntas esenciales. ¿Quién cuidará de mí? ¿Cómo obtengo atención? ¿Qué me hace sentir bien? Y al responderlas construimos la primera versión de nuestra historia personal, la cual, aunque evoluciona, conserva patrones que nos acompañarán toda nuestra vida. Lo que entendemos como nuestra realidad es, en gran medida, una acumulación de juicios, creencias y experiencias que dan forma al mundo que habitamos, y por naturaleza, al ser seres sociales, buscamos la aprobación del otro. Esto es arraigado fuertemente por nuestra necesidad de sentirnos validados y útiles y también necesarios en la vida de los demás. Nosotros pasamos la vida dando significado a todo lo que nos rodea. No podemos evitarlo, porque en el fondo de nuestra psique hay un narrador interno cuya función es procesar la enorme cantidad de información que recibimos cada día y filtrarla a través de nuestra historia personal. Y la tarea del ego es simple: hacer el mundo predecible y protegernos. Y aunque cumple bien su propósito, a veces nos ata a un relato que deja de servirnos. Cuando alguien dice, no le encuentro sentido a mi vida, en realidad no está hablando de una falta de significado absoluto, sino de una insatisfacción con la historia que se ha contado hasta ese mismo momento. El aburrimiento, la crisis existencial, la sensación de estar perdido o sin rumbo no surgen por una ausencia de sentido, sino porque el significado que solía bastarnos ya no nos satisface. Uno de los mayores errores del ego es creer que podemos aferrarnos a la misma historia, a la misma narrativa de siempre, de por vida, sin llegar a aburrirnos o sentirnos estancados. Algo en nosotros se aferra a ese equilibrio frágil, a esta estabilidad entre comillas, a la historia que construimos con tanto esfuerzo. Pero la realidad es que la vida está en constante cambio y con ella nuestras historias también deben evolucionar. Es por eso que muchas personas, yo incluido, nos hemos perdido en la soledad, la melancolía y el desdén hacia la existencia, porque ciertamente la narrativa que hemos planteado durante toda nuestra existencia ya no tiene sentido para nosotros, y puede que te haya pasado también a ti, y es porque nos encontramos en la dicotomía de seguir los pasos predeterminados que se nos han impuesto: estudiar una carrera, tener una pareja, conseguir un trabajo, tener una casa, tal vez un lindo auto, pero a la vez tratamos de buscar algo más, algo que nos haga sentir plenos, algo con lo que realmente nos identificamos. Y aunque ya no nos satisfaga por completo, es importante entender que la vida no está diseñada para acomodarse a nuestra estabilidad egocéntrica. La vida es cíclica, cambiante, y nos obliga a movernos por ella.
Y por difícil que pueda resultar, por eso, preguntarse cuál es el sentido de la vida no nos llevará muy lejos en realidad. En su lugar, cada vez que esta duda regrese, es mejor que tú la reformules, es mejor mirarla desde otro ángulo. ¿Qué es lo que intenta expresarse a través de mí? La verdadera cuestión que debería ocuparnos es cómo seguir de la mejor manera aquello que nos llama en ese momento. Y para responder a esa pregunta, a esa importante pregunta, debemos sumergirnos en lo más profundo de la mente humana, porque ahí se encuentran las claves que buscamos. Este viaje requiere mucha honestidad con uno mismo. Por ejemplo, si menciono la palabra alma, ¿qué imágenes vienen a tu mente? Seguramente es muy probable que muchos la representen como una especie de luz inmaterial ligada a nuestra existencia por una idea religiosa, un concepto asociado a lo divino y que, de alguna manera, nos conecta con Dios. Esta es una versión muy tradicional del alma dentro de la teología cristiana, pero no puede parecer distante y abstracta de la vida cotidiana. Sin embargo, en la antigua Grecia, especialmente en el pensamiento de Platón, el alma o psique se concebía de manera diferente, no solo como algo espiritual, sino como una fuerza activa dentro de nosotros, algo concreto que buscaba expresarse. Era una energía vital, un impulso de transformación y elevación que manifestaba en la experiencia misma del vivir. En aquel entonces, el alma no solo se creía, se experimentaba, se seguía y se vivía. Era un llamado al que todos debían responder. Por otra parte, el psicólogo junguiano James Hollis, en su libro Una vida con sentido, se enfoca precisamente en esta idea, la búsqueda del llamado interior. Según él, muchas de las crisis existenciales actuales provienen de nuestra desconexión con este llamado. Para Hollis, el alma no es solo un principio trascendente, sino una fuerza independiente que exige realización y que depende de cada uno de nosotros para expresarse. Podríamos simplificarlo así. Cada uno de nosotros está impulsado por dos fuerzas. Por un lado, nuestra narrativa personal, es decir, las historias que nos contamos sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Y por otro, el ser o la psique, o una fuerza inconsciente que nos influye en maneras que muchas veces no comprendemos del todo. Esta segunda fuerza, aunque silenciosa, es insistente. Algo en nuestro interior sabe cuando no estamos viviendo como deberíamos y se rehúsa a aceptarlo. Es por eso que la crisis existencial llega a nuestra vida, porque estamos constantemente peleando contra nosotros mismos. Y ahora bien, cuando ignoramos esta llamada, el alma protesta. Y esta protesta se manifiesta en la psique a través del sufrimiento, la confusión y la sensación de vacío. Es lo que llamamos psicopatología, que en esencia no es más que la expresión del malestar del alma. Carl Jung dedicó su vida a estudiar este fenómeno. Para él, gran parte de nuestros conflictos internos surgen cuando nos alejamos de nuestra verdadera esencia, cuando ignoramos el llamado de nuestra psique en favor de la vida que la sociedad nos impone. En otras palabras, sufrimos cuando traicionamos aquello que realmente somos a cambio de una existencia que no nos pertenece. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos darle lugar y alma al ser? Existe una paradoja en la mente humana. Cada uno de nosotros sabe, en el fondo, qué debería hacer para ser más feliz. No siempre sabemos hacia dónde nos llevará ese camino, pero sí intuimos cuál es la dirección correcta. Aunque intentemos engañarnos, sabemos cuánto nos traicionamos y cuánto nos honramos. Sabemos cuánto nos traicionamos o cuánto nos honramos a través de nuestras acciones. Como decía Sartre, hay momentos en el que el ser humano tiene una lucidez implacable sobre sí mismo, aunque se refugie en el autoengaño para no afrontarla. Nuestras decisiones actuales están influenciadas por nuestra historia personal. Muchas veces nuestros deseos conscientes responden a patrones del pasado, mientras que nuestra psique anhela otra cosa, creando un conflicto con nosotros mismos. Y personalmente puedo reconocer que algunas de mis aspiraciones surgen de mi infancia, de mis padres y de mis relaciones tempranas, de mis amigos y de cómo veía el mundo en ese entonces. Uno se deja llevar por la seguridad y la estabilidad, pero también existe una fuerza dentro de nosotros que nos impulsa a tomar las decisiones más audaces, aunque impliquen riesgos. Y esta fuerza, aunque desafiante, nos aporta una felicidad mucho más genuina
que la seguridad que el ego busca desesperadamente. Por otra parte, en su libro Psicología revisionista, James Hillman plantea una idea impactante. Lo que he llegado a ser es hoy mi mayor obstáculo. Es difícil abandonar una historia personal que hemos construido durante años para ir en otra dirección. A lo largo de nuestra vida tejemos narrativas para encajar en el mundo, pero solo con el tiempo estas se convierten en nuestras prisiones. Debemos derribar esas estructuras que nos han servido hasta ahora, por más que parezca absurdo destruirlas. Este cambio no es un capricho del ego, sino una necesidad impuesta por la psique. Existe una ley universal en este proceso. Una vez que algo empieza a surgir dentro de nosotros, ya no hay vuelta atrás. La regresión no es una opción para el alma. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a ignorar lo que está ardiendo en tu interior, lo que te está llamando, lo que estás tratando de sacar, lo que verdaderamente te llenaría? Y salir de nuestra crisálida es aterrador. En realidad es muy aterrador, pero es inevitable. La metamorfosis de la existencia implica aceptar ocupar más espacio en ella y reconocer que vivimos en un entorno que ya no nos queda y romper con esos límites autoimpuestos de los que ni siquiera éramos conscientes. Y este proceso no es egocéntrico ni narcisista. Al contrario, aferrarse a antiguos roles, antiguas vidas, antiguas personas, por miedo al cambio, créeme que sí lo es. Y nosotros nos lamentaremos por nuestra insatisfacción y por proyectar nuestras frustraciones en otros. Ese es el verdadero acto egoísta, porque estás siendo egoísta contigo mismo. En cuanto al sentido de la vida y la búsqueda espiritual, considero que todo está dentro de nosotros, y lo mejor que podemos hacer es rendirnos ante las exigencias de nuestra alma, eso sí, teniendo en cuenta de que no nos podemos dejar llevar por el ego, y aceptar aquello que, aunque es desconocido para nosotros, sabe mejor qué es lo que realmente necesitamos. Nosotros debemos someternos a este llamado al cambio y abrazar el misterio de la existencia en realidad. Ir en contra de él solo lo aplazará, haciéndolo un poco más doloroso y sin permitirnos disfrutar de los frutos en el momento adecuado. Realmente nos pasamos la vida adaptándonos al entorno, y lo que hoy en día se traduce en encontrar un lugar seguro y cómodo dentro de una sociedad que prioriza lo externo y rara vez se detiene a explorar su mundo interior. Créeme que a lo largo de este proceso acumulamos mecanismos de defensa y miedos que, aunque en su momento pudieron ser necesarios, ahora ya no tienen razón de ser. Miedo al abandono, a la escasez, al conflicto, a ser demasiado o insuficiente, al fracaso, a la intensidad emocional, al caos, al compromiso, a la separación, a la mentira. Todos esos temores persisten, aunque hoy estemos en condiciones de enfrentarlos. El verdadero sentido de la vida comienza con un profundo ejercicio de autoexploración, un análisis honesto y sincero de quiénes somos y qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos frena en realidad. Y con el paso del tiempo se hace evidente que la calidad de nuestra existencia depende de nuestra capacidad para responder con sinceridad a ciertas preguntas esenciales y afrontar nuestra realidad sin autoengaños. No hay respuestas universales, pero existen interrogantes que pueden servir como guía. ¿En qué aspectos de tu vida sigues esperando que el exterior te dé respuestas? ¿Qué patrón repetitivo sigue apareciendo en tu vida y cómo te has acomodado a él? ¿Cuáles son las historias que te sigues contando para justificar tu inmovilidad o tus vicios o las cosas que permites que no son buenas para ti? Y responder con honestidad a estas preguntas no es fácil ni glorioso y tampoco es un proceso que va a ser de la noche a la mañana. Puede ser desconcertante y doloroso, pero el camino hacia uno mismo no está hecho de momentos épicos, sino de honesta humildad y confrontación personal. Nadie tiene la fórmula exacta para tu vida ni puede decir qué aspiraciones deberías seguir o qué sueños tener. Sin embargo, una vez que hayas aclarado tu camino y enfrentado tus sombras, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es entregarte a la búsqueda de tu propio misterio, alineándote con lo que realmente resuena contigo. Y cuando logras ese nivel de claridad y coherencia interna, empiezas a notar algo curioso. Fuerzas inesperadas comienzan a actuar a tu favor. Y no es una cuestión de azar. Considero que es el resultado de honrar esos impulsos internos que tantas veces has ignorado y en parte descubrirás que no estás condenado a ser la suma de tus limitaciones o de tus heridas pasadas o de tus traumas, sino que tu verdadera esencia se define por la búsqueda constante de lo luminoso,
por el deseo inalcanzable de evolucionar, de crecer, de querer ser mejor. Puede parecer una idea simple en realidad, pero para cerrar, Jung afirmaba que el mayor pecado del ser humano es permanecer ajeno a su propio mundo interior. Y créeme, existen muchísimas formas de morir, y hacerlo físicamente es solo una de ellas. Aquello que quieren hacer en ti no siempre será fácil de aceptar. Requerirá valentía, cierta dosis de irracionalidad, de mucha perseverancia, constancia, disciplina, pero sobre todo integridad. Sin embargo, es un camino que vale la pena recorrer. Y cuando finalmente te rindas ante la llamada de tu alma, descubrirás que todo lo que buscabas siempre estuvo ahí, esperando a ser escuchado.